Hablar de la comunidad LGTB es bastante común en la actualidad. A pesar que se genera bastante polémica, son temas que siguen dando de qué hablar, aún en programas de televisión con personajes famosos como futbolistas y actores de películas. Pero en el término espiritual, ¿qué nos dice la Biblia referente a este tema? Noé Ruiz, párroco de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, explica que se desconoce el origen de este problema. Hoy día lo que vemos es que son muchísimas personas, es un número considerable de personas que manifiestan tendencias homosexuales bien arraigadas. Tenemos que reconocer que esto es algo que va en progreso en la sociedad y desconocemos el origen psíquico de este problema, es decir, es un poco inexplicable la situación. Yo no tendría una explicación clara para decir de dónde brota todo esto, ¿verdad? Lo único que sí podría decir es que apoyándome en las Sagradas Escrituras, estas son depravaciones graves y la Iglesia siempre ha dicho que son actos intrínsecamente desordenados. ¿Por qué razón? Porque podríamos decir por dos razones. En primer lugar, porque van contra la naturaleza humana y obviamente los actos están cerrados a la procreación de la vida. ¿Qué sí podemos hacer? Es como la pregunta, ¿verdad? ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, yo diría, en primer lugar, un gran respeto para estas personas. Estas personas merecen ser acogidas y respetadas. Tienen una dignidad humana, son hijos amados de Dios. Nunca debemos dudar de eso, que son hijos amados de Dios. Y tenemos que evitar hacia ellos toda forma de discriminación. Bíblicamente, para los creyentes, el arco iris tiene como significado la alianza de Dios con el hombre, pero ahora la sociedad le da otro significado, pero que no se debe hacer ningún tipo de discriminación hacia estas personas, y aconseja que puedan luchar y dejar este camino. De no ser así, no se puede heredar el reino de Dios, agregó el párroco. Y yo lo que le diría a estos jóvenes es, miren, lucha por el dominio de sí, trata de ganar tu libertad interior, acércate a Dios, ora, acércate a los sacramentos, busca tener una amistad con el Señor para que seas libre. Porque ¿qué pasa en la vida de un muchacho que se mete en estos caminos y que no controla esa tendencia arraigada en su naturaleza? Pues te vas a herir muchísimo. Ciertamente, yo veo en las redes sociales, en la televisión, que se pregonan sus derechos, sus manifestaciones, inclusive hay una bandera, ¿no? Una bandera, el arco iris, que para nosotros bíblicamente el arco iris significa la alianza de paz del hombre con Dios. En estos grupos el arco iris representa otra cosa, representa yo hago lo que quiero, representa liberalidad, representa independencia de Dios, representa una vida desvinculada de Dios. Todo lo contrario. Ciertamente la Biblia, cuando habla respecto a ellos en el libro del Génesis, en la carta a los Romanos, en la primera carta a Timoteo, en la primera carta a los Corintios, cuando habla sobre este tema, pues en primer lugar deja claro que estamos hablando de una aberración grave. Según las Sagradas Escrituras, estas acciones son inmorales y son reprobadas. La Sagrada Escritura dice, no heredarán el reino de Dios. Pero también veamos la opinión de la Iglesia Evangélica con el pastor Ricardo Guandique de este mismo municipio. Mencionó que Dios estableció el matrimonio con el objetivo que la relación se efectúe entre un hombre y una mujer y que dio el mandato desde tiempos pasados evitar este tipo de relaciones, ya que en tiempos de Moisés este pecado era penado con el apedreamiento, ya que estas faltas no son de agrado ante los ojos de Dios. Bíblicamente, Dios estableció el matrimonio, el hogar entre un hombre y una mujer. Eso es lo general, eso es lo natural,
incluso puedo decir hasta lo biológico, que la relación se efectúe entre un hombre y una mujer. Eso fue lo que Dios hizo. Cuando vino la ley de Moisés, Dios estableció a través de Moisés que tenían que tener cuidado sobre lo que era el sodomismo de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra debido a la situación también que hubo. Entonces Dios le dijo al pueblo real que tuvieran cuidado porque ya habían naciones a su alrededor que practicaban la homosexualidad. Entonces Dios estableció que no podían unirse o acostarse un hombre con otro hombre y tener relaciones. Incluso según la ley de Moisés tenía que ser muerto a pedradas. Cuando la iglesia empieza en los primeros siglos, el apóstol Pablo también tiene que poner su postura respecto a lo que es el orden establecido por Dios, a tal grado que la Biblia es tajante y dice que los que practican tales cosas, dicen, no heredarán el reino de los cielos. El pastor también agregó que Dios da la salida a través de su palabra por medio del Espíritu Santo que obra en cada persona y se puede alejar de estas prácticas. Por eso es que Dios llama al arrepentimiento y Dios ha salvado. El Señor ha libertado a muchas personas que han estado dentro de estas prácticas que no son conforme a la voluntad de Dios. Él nos ha dado las herramientas necesarias. Yo conozco testimonio de muchas personas que antes practicaban estas cosas, pero hoy le pidieron a Dios la ayuda, porque hay una fuerza de moral también para poder hacerlo, una fuerza de querer cambiar, de querer ser diferente. No es fácil porque un vicio, algo ya pegado, como decimos nosotros, es difícil poderlo soltar. Y como estas son cosas bastante espirituales, se necesita la ayuda del Señor. Con edición de Cristian Martínez, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero.